Hola a todos, en algunos minutos ya estamos dando inicio a un nuevo webinar de este ciclo de webinarios de Inblue para certificarse en email y marketing automation. Mi nombre es Lorena Amarante de BM Latam y les damos la bienvenida a todos los que estén participando. Para aquellos que sea la primera vez que se suman a este tipo de actividades, les recordamos que la idea es siempre traer una temática en particular con un speaker experto y que puedan escuchar su presentación a lo largo de 45 a 50 minutos y luego el experto, en esta oportunidad Jonathan Montoya, que voy a presentar a continuación, va a estar respondiendo a sus preguntas. Para hacer las preguntas, utilizan el panel y vía texto nos envían sus consultas. Después las vamos a estar leyendo y vamos a hacer lo posible para responder la totalidad de las mismas. Al finalizar la presentación, todos los registrados van a recibir los slides para que puedan descargarlos. Entonces, en tan solo unos minutos vamos a iniciar. Muchas gracias. Les damos entonces la bienvenida a este webinar del ciclo de webinarios de Inblue para certificarse en email y marketing automation. En esta oportunidad, la temática tiene que ver con la medición de resultados, cómo definir indicadores claves de performance y hacer o realizar análisis de datos. El invitado de hoy, el orador, es Jonathan Montoya. Jonathan es Country Manager para Perú de Inblue, con lo cual él va a presentarse de manera más extensa a continuación y va a ser la persona que tendrá a cargo de desarrollar en la temática y responder a las preguntas. Dejamos hacia el final de la hora algunos minutos para poder ir respondiendo. Así que les agradecemos a todas las personas que están. Hoy tenemos casi 900 personas registradas a este evento online y gratuito para certificarse en email y marketing automation. Le doy la bienvenida entonces a Jonathan Montoya, Country Manager de Inblue para Perú. Muchas gracias, Jonathan. Bienvenido, te escuchamos. Gracias por la presentación. Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este ciclo de webinars para la certificación de email y marketing automation. Un segundito, por favor. Listo. En esta oportunidad es la 10ª edición de webinars que realizamos. El tema que vamos a tocar, como se dijo inicialmente, es cómo medir de manera efectiva una estrategia de mailings. Mi nombre es Jonathan Montoya, soy Country Manager para Perú en Inblue. Tengo en este momento más de 20 años de experiencia comercial, 10 años dedicado íntegramente a lo que son temas digitales. Me ha tocado gerenciar empresas importantes como Comscore, Atentus y ahora más de 3 años trabajando con Inblue. ¿Quién es Inblue? Inblue es el hub de comunicación digital que en este momento es el más utilizado en toda Latinoamérica. Nosotros lo que buscamos básicamente a nuestros usuarios es que las empresas se puedan comunicar de manera mucho más relevante y personal con cada uno de sus clientes. Siempre buscamos el modo que cambie el modo de pensar de la comunicación con los clientes y que los mensajes definitivamente tienen que llegar a la persona indicada y en el momento indicado. Siempre buscando la forma de adaptarnos al medio al cual queremos llegar, ya sea mail, redes sociales, websites, mobiles, push notification, etc. Siempre nuestro objetivo es evitar el push comunicacional y solo actuar en aquellos casos donde el mensaje sea relevante para un consumidor particular o en este caso todo un grupo de consumidores. Inblue funciona hace más de 15 años, de 2002. Prácticamente tenemos presencia en casi todos los países de Latinoamérica, así que tenemos una muy buena cobertura. Para iniciar, quisiera contarles así muy rápidamente lo que es el email marketing. Seguramente ya todos estamos familiarizados con el término, pero busquemos una homogeneidad de conceptos. En este caso, el email marketing es una herramienta de comunicación efectiva y directa
con la que pueden y deben contar las empresas hoy en el día de hoy. Básicamente para ponerse en contacto con sus prospectos o clientes. Como toda herramienta de marketing digital para obtener los mejores resultados, es claramente necesario planificar acciones de comunicación específicas y definitivamente analizar detalladamente el rendimiento de cada uno de ellos. Para que cada métrica tenga relevancia, es muy importante que nosotros podamos fijar objetivos claros. ¿Qué es lo que queremos lograr y hacia dónde queremos llegar? Cada modelo de negocio definitivamente va a tener distintos objetivos, como pueden ser generar ventas, generar visitas al website, generar retención de clientes, generar información, generar branding, engagement, etc. Entonces la idea es que con la presentación del día de hoy, ustedes puedan detectar cuáles son los principales indicadores a tener en cuenta a la hora de realizar una campaña de email marketing. Lore, nos gustaría que pudiéramos lanzar nuestra primera pregunta, nuestra primera encuesta a la audiencia. Claro que sí, vamos a lanzar un sondeo para los que no hayan participado antes. Les pedimos que respondan a las preguntas dentro de las opciones posibles de respuesta y luego, habiendo más del 50% participado respondiendo, vamos a compartir con toda la audiencia los resultados. Ya está en marcha, está en camino, pueden ir respondiendo este sondeo rápido. Estamos esperando sumar respuestas. Y luego cerramos el sondeo para compartirlo. Bueno, ya cerramos y ahora compartimos con toda la audiencia el resultado. Bueno, ante la pregunta si consideras que analizamos las métricas de email marketing y marketing automation de manera minuciosa y adecuada, un 39% respondió que a veces, no un 34%, y el no ganador es el sí en un 27%. Wow. Les agradezco la sinceridad con sus respuestas. Definitivamente tenemos mucho que trabajar, ya que el medio de email marketing es un medio muy potente y definitivamente deberíamos tomarnos nuestros tiempos para poder hacer un análisis de cada una de nuestras métricas. Veamos ahora más o menos cuáles van a ser las métricas que más nos pueden impactar y nos pueden ayudar a seguir manejando nuestra estrategia email marketing y cómo la podemos ir transformando y modificando de acuerdo a los resultados que vemos. Vamos a ver básicamente, a nivel de métricas, vamos a verlas por aperturas, clics, tasa de rebotes y ROI. Básicamente son métricas que vamos a ver por interacción. Esta es una de las métricas básicas que se tienen en email marketing, pero que definitivamente son muy importantes a la hora de poder hacer los análisis. Por ejemplo, el open rate. Este es el primer valor prácticamente que todos queremos ver al momento de generar que queremos generar al momento de hacer una campaña. Este es un valor que nos permite analizar el rendimiento mismo de la campaña email marketing. No es más que ver la cantidad de correos abiertos sobre el total de correos que se han enviado en este caso, ¿no? Básicamente tenemos dos formas de calcular las tasas de aperturas. Lo que es el open rate, que son el total de aperturas, sobre los envíos efectivos, que es una de las maneras que nosotros podemos hacer un análisis inicial, calculando el global del total de aperturas sobre los envíos. Y la segunda es el Unique Open Rate. En este caso, ¿qué es lo que analizamos? Acá lo que calculamos es la tasa de apertura única, en donde comparamos las aperturas únicas, valga la redundancia, frente al total de los envíos efectivos. Es decir, tomamos en cuenta cada contacto único y no la cantidad de veces que ese mismo contacto se abrió el mail. Este valor es súper importante porque podemos analizar de una manera mucho más acuciosa la tasa de apertura que hemos venido trabajando. Lore, acá tenemos la segunda pregunta
que me gustaría que pudiéramos hacerle a la audiencia. Claro que sí, vamos entonces por el segundo sondeo, la dinámica es la misma, compartimos la pregunta, iniciamos ese sondeo y luego cerramos para compartir los resultados. En esta oportunidad, ¿cuál es el open rate referencial que deberíamos lograr? Hay que seleccionar una de las opciones. Estamos recopilando las respuestas. Ya votó más de la mitad, así que vamos a cerrar y compartir resultados. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta ganadora ante la pregunta ¿cuál es el open rate referencial que deberíamos lograr? Tenemos como 38%, seguido muy de cerca, el 38%, el ganador es entre el 20 y el 30, y mayor del 30, el 37%. Luego tuvimos 24% entre el 10 y el 20%, y menor al 10 casi un 1%. Correcto. Ok. A manera de referencia, podemos calificar el desempeño fijándonos en estos porcentajes. Y quiero hacer mucho énfasis en la palabra referencia, porque todo también depende de la industria o del tipo de producto al cual tengamos. Definitivamente tener un open rate inferior al 10%, podemos decir que es un open rate bastante malo, ¿ya? Ahora, dependiendo, como vuelvo a repetir, el tipo de empresa o el tipo de comunicación que nosotros hacemos, por ejemplo, una cuponera, estos valores del 10% no se convierten en malos, sino que para ellos se convierten de manera muy positiva. Como vuelvo a repetir, esto es una referencia, es importante tenerlo claro. Si se considera un ratio óptimo estar arriba del 10% de open rate. Acá sí podríamos estar hablando en general, que arriba de un 10% estaríamos bastante bien. Ahora, a la hora de hacer un análisis de open rate, no solo debemos quedarnos con la cifra en sí, sino que tenemos que analizar todas las acciones en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el tráfico obtenido, el número de sesiones en el website que hemos obtenido a través del envío de las campañas. ¿Cuántas personas hemos recibido en nuestro landing o web de destino a través de una campaña email marketing que hemos realizado? Otro dato que es importante tener claro, la actividad en tu base de datos. Reconocer básicamente el comportamiento que tus suscriptores tienen con tu mensaje. No solamente tienes que preguntarte si tus destinatarios leen los comunicados, sino qué proporción de tu base de contactos tiene una actividad activa con tu cuenta y con qué tipo de mensajes interactuando. Esto sucede mucho cuando en nuestro día a día le preguntamos a nuestros clientes o prospectos, mejor dicho, cuál es el tamaño de la base de datos. Y siempre te recibimos diferentes tipos de números, pero cuando les preguntamos del total de base de datos, cuántos contactos realmente participan de las comunicaciones que ellos hacen, ese dato muy pocas empresas nos lo saben dar. Y creo que es un dato muy importante que debemos tener en consideración, ya que eso nos permite ir también trabajando con nuestra base de datos en campañas, por ejemplo, de engagement o campañas básicamente de activación, como podemos decir un te extrañamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos accionar para mejorar perdón, el open rate de mi campaña? Y esto es muy sencillo, o sea, no es ciencia oculta ni nada por el estilo. Básicamente, analicemos el comportamiento según los días y los horarios en los cuales nosotros realizamos nuestros envíos de campaña y los ratios de apertura que tenemos en cada día. Esto nos puede dar un termómetro o un indicador de cuáles son nuestros mejores días y horas en los cuales podemos obtener los mejores resultados de apertura. Muchos me dirán que quizás la mejor hora de enviar un correo es a las 8 de la mañana, otros me dirán
un viernes a las 5 de la tarde o a las 12 del día. Realmente, este es un análisis que nosotros tenemos que hacer acuciosamente dentro de nuestra empresa para analizar cuál es nuestro mejor tiempo y mejor hora para hacer envíos. Hacer un split test del asunto. Esto nos ayuda de una manera significativa, ya que el asunto es el primer impacto en el cual nosotros tenemos que lograr para que nuestro destinatario abra el correo. De manera tal que si no podemos engancharlos con el asunto, es muy difícil que nosotros podamos generar open rates adecuados. Hacer estos split test, ¿qué nos conlleva? Que a la larga nos permite identificar una línea de comunicación hacia los clientes adecuadas, qué palabras están funcionando, cómo lo podemos ir manejando, etcétera. Probar con diferentes senders. A lo mejor un sender info@miempresa.com no funciona. Quizás generar un sender mucho más personalizado. Acá tenemos diferentes acciones que nosotros podemos realizar con los senders y quizás podemos jugar colocando diferentes tipos de asuntos con diferentes senders para ver cuál es la sociedad que mejor trabaja. Luego tenemos el CTR, o el click-through rate, que normalmente llamamos, o tasa de clic. Este es otro indicador fundamental para medir el éxito de tus campañas de email marketing. En este caso, el clic representa el número de destinatarios que hicieron clic a uno o más de los links que nosotros podemos haber colocado en el correo sobre el total de los mails entregados. En este caso, también tenemos dos maneras en las cuales nosotros podemos analizar los clics. Una de ellas es calculando la cantidad de clics en una campaña en relación a los mails efectivos, es decir, los que llegaron a una bandeja de entrada. Esto nos puede dar un indicador más o menos de cómo estaríamos fluctuando y qué tanta interacción tenemos dentro del correo y con el contenido que estamos compartiendo. La segunda es calculando la cantidad de clics obtenidos en relación a las aperturas del mail. Esto es lo que nosotros denominamos el CTOR o el click-through open rate. ¿De acuerdo? Yo sé que suena medio trabalenguas, pero son definiciones que se vienen utilizando a nivel global. Es muy importante nosotros poder manejar claramente estos conceptos. La diferencia entre ambas mediciones es que en el CTOR te muestra el interés de los suscriptores con el contenido de un mail en específico. En cambio, el CTR, que es la cantidad de clics, te da un panorama de efectividad sobre tu campaña. Cuando hagas el cálculo de cualquiera de estos indicadores que les estamos mostrando, siempre debes tomar en cuenta solo el número de clics únicos en lugar del total de los clics, ya que podría darte un indicador quizás no tan certero. Algo que nosotros hemos, o por lo menos yo he venido percibiendo a lo largo de este tiempo que venimos trabajando con Enblue acá en Perú, es que hay dos factores que son muy importantes identificar. ¿Por qué abrimos un correo? Normalmente nosotros abrimos un correo por curiosidad, porque vemos un asunto que nos interesa, vemos un sender que nos da confianza y eso nos genera la curiosidad para abrir el correo. Ok, eso lo tenemos que lograr rápidamente con el sender. Luego pasa, ¿por qué hacemos clics? Y acá es donde se pone interesante. Nosotros hacemos clic porque ya nos interesa un tema. Entonces, como comenté al inicio de la presentación, es importante que los contenidos que nosotros entreguemos sean contenidos apropiados y que sean contenidos que estén de acuerdo a lo que nosotros estemos enfocados en informarle al cliente, de manera tal que sea entendible y que sea muy atractivo hacia nuestros clientes. Entonces, ¿cómo debemos accionar para mejorar el CTR de una campaña en particular que nosotros hayamos realizado?
Una vez entendida la diferencia entre el CTR y el CTR, lo que tenemos que identificar es cuál fue nuestro elemento que más clic recibió. Esto nos dará una clara muestra de que si nuestro producto, servicio o la oferta del mes o lo que quisimos enviar fue interesante para los suscriptores. El otro elemento es el elemento menos cliqueado. Acá identificamos el elemento dentro del correo que menos clic tuvo. Esto quiere decir que quizás es un tema de información, un contenido que no fue tan relevante hacia nuestros destinatarios y no causaron el impacto que nosotros queríamos. Entonces, esto nos permite generar y poder identificar qué es lo que busca la gente, qué es lo que buscan nuestros destinatarios para poderles entregar información. Otra forma interesante que nosotros podemos trabajar para seguir mejorando es la personalización de nuestro HTML, de nuestro correo en sí. Por ejemplo, siempre colocar los datos obtenidos por la actividad del usuario, qué fue lo que le gusta, qué es lo que le gusta, algún tag de interés relacionado con los correos y enviarle información adicional. Y cuando hablamos, por ejemplo, perdón, de personalizar, una de las sugerencias que siempre le damos a nuestros clientes es, normalmente nosotros personalizamos estimado /a, señor /a. Creemos que no es una forma adecuada de poder manejar un tema de personalización. Creo que si colocamos estimado Juan o estimado señor González, suena mucho mejor que un famoso estimado /a, señor /a. Esto quiere decir que estamos personalizando, no. Si vamos a personalizar, sugerimos que se haga de la mejor manera y de una manera adecuada para obtener muy buenos resultados y que la gente se sienta identificada con lo que le enviamos. ¿De acuerdo? Una tercera métrica que tenemos son los rebotes. No le tengamos miedos a los rebotes. Normalmente la gente se asusta cuando dice tengo una gran alta tasa de rebotes. Lo que tenemos que hacer es tomar acciones sobre estas mismas. Entonces, la tasa de rebote no es otra cosa más que el porcentaje de mails que no han llegado a su destino. Esto es relacionado en comparación al total de los envíos realizados en una campaña en específica. Dentro de los rebotes manejamos dos tipos de rebote. El rebote blando, básicamente estos son los que no llegan a una bandeja de entrada debido a errores o situaciones no permanentes. Hay muchas razones que pueden haber, pero por ejemplo, una de las más comunes es que la casilla del destinatario está llena. Otra es que el servidor en ese momento no está en línea. Lo que quiere decir que las respuestas que obtenemos de parte de los servidores destinatarios es que el correo existe, pero no está preparado o no está habilitado para en ese momento poder recibir un correo. No, esto no se descarta de que en un futuro sí le podamos seguir enviando y los correos lleguen a destino porque prácticamente el impasse puede haber sido superado por parte del usuario. Y el otro es el rebote duro. Acá este rebote es el más preocupante y es el que tenemos que ponerle mucho ojo. Básicamente sucede cuando se obtiene una respuesta definitiva por parte del servidor destinatario, indicando que el mail no puede y no podrá ser enviado a esa casilla. O sea, los pusieron todas las barreras que no se puede llegar. Básicamente, un caso común de este tipo de rebotes es que la dirección de correo puede estar mal escrito. Quizás estructuralmente esté bien, pero es muy probable que el nivel de correo esté mal escrito. Por ejemplo, se me ocurre poner mi negocio @hotmail.com. Estructuralmente está bien, pero nos comimos la A. Y esto va a hacer que el rebote no llegue. Entonces, para esto es importante contar, en este caso con Emblue lo tenemos, donde nosotros hemos desarrollado un algoritmo que corrige automáticamente muchos tipos de errores de tipeo, básicamente con este tipo de cuentas gratuitas, ¿no? La idea es poder, de esta manera, poder reducir así el rebote.
Pero yo hablé hace un momento de un tipo de rebote blando, que es la casilla, la bandeja llena. Este rebote blando se puede convertir en un rebote duro cuando podemos hacer reiterados tipos de envíos y el servidor destinatario nos sigue enviando la respuesta de que esa casilla está llena. Esto quiere decir que es una casilla problemática, una casilla que no está siendo actualizada, así que no es una casilla que pueda ser considerada apta de envío. Entendiendo los tipos de rebote, es súper importante que nosotros podamos resaltar que muchos de estos dependerán básicamente del sender score o la reputación que tenga nuestro remitente. Esto es básicamente el histórico que queda en Internet ligado a los envíos realizados por nuestros dominios. Esto, por ejemplo, nosotros hemos identificado que básicamente el 71% de los problemas de deliverability o entregabilidad de los mails están básicamente relacionados con el sender score de un correo. Los rebotes también forman parte de un todo, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente en cada uno de los indicadores, el open rate, el click, los rebotes. Entonces es súper importante que podamos entender que cada rebote afectará directamente en la inversión que nosotros vamos a realizar al mensaje. Y esto se va a contabilizar más allá de lo que nosotros podemos plantear de que llegue a su destino. Por eso que hay que manejar diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, generar estrategias en el cual nosotros podamos generar un remitente que se pueda utilizar para reducir aún más las tasas de rebote de campañas. Poder identificar quiénes son estos rebotes, hacer acciones, si vemos que son muy problemáticas, hacer acciones aisladas sobre ellos. Es muy importante tener claro que es muy difícil conseguir una buena reputación y es muy, muy fácil perder esta reputación por generar malas prácticas, utilizar bases de datos que no confiemos en ellos o que son de dudosa procedencia. Siempre es importante, en este caso la base de datos, que es nuestro oro en polvo, nuestra principal materia prima, podamos trabajar para poder generar mejores resultados. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos accionar para mejorar el rebote de mi campaña? En este caso, básicamente, debemos tener una estrategia para ir aumentando el volumen de manera progresiva de nuestros envíos. Es decir, si enviamos un volumen de mails, ¿ya? Y los ISP, que son los Internet Service Provider y proveedores de hosting, sin ninguna referencia previa inmediatamente, van a saltar todas las alarmas y tendremos muchas dificultades para llegar concretamente a la bandeja de entrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? La principal recomendación que hacemos es dividir nuestra base de datos con los contactos que ya hayamos detectado que generan algún tipo de actividad y que hayan hecho clic en envíos anteriores. A ellos le tenemos que hacer inicialmente nuestros primeros envíos. Luego seguir con contactos generales o con contactos que ya generen una actividad esporádica, de manera tal que nosotros podamos ir calentando de manera adecuada nuestras IPs y nuestra reputación. Ahora, también para organizar estos envíos se ha creado una tabla donde la idea es poder colocar todos los días el warm-up y el tamaño de la audiencia máxima que tienes en tu base de datos. Esta tabla nos permite indicar la cantidad de envíos que tenemos que realizar por día y poder generar un calentamiento más o menos de unos 20 días. Este dato, esta forma de trabajar es muy importante que se haga, sobre todo cuando se están iniciando envíos a bases de datos nuevas o se está cambiando de proveedor. Es muy importante, como les digo, el calentamiento. Otra estrategia que creo que es muy importante, que no debemos dejar de lado, es la estrategia para la limpieza de nuestras bases de datos. El mantenimiento continuo de las bases de datos
es una práctica que nosotros en MBlue constantemente estamos recomendable. Obviamente esta tarea debe ser sin lugar a duda parte de nuestra estrategia de comunicación digital, ya que el ir depurando aquellos contactos que generan rebote, ¿ya? Nos permitirá que nosotros, nuestro sender vaya aumentando de manera progresiva. Como le digo, es muy difícil perder nuestro sender score, perdón, es muy difícil ir mejorando nuestro sender score y es muy fácil perderlo. Ahora, es importante que nosotros podamos contar con los reportes adecuados, ¿ya? Tanto los rebotes duros como los rebotes blandos, para poder tomar y hacer acciones necesarias en nuestra base de datos y en nuestra base de acuerdo a los objetivos que nosotros tengamos planteados en un corto, mediano o largo plazo. Otra estrategia que es muy importante que consideremos a continuación es la estrategia de recuperación de contactos. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que para disminuir la cantidad de rebotes tenemos que identificar a todos aquellos usuarios inactivos que tengamos dentro de nuestra base de datos. Esto lo mencioné hace un minuto, en donde decíamos que podemos tener una gran cantidad de bases de datos, pero es importante saber quiénes interactúan y quiénes no. En este caso podemos utilizar un rango de hasta 90 días que no han hecho ningún tipo de interacción. Entonces, una vez que los tengamos identificados, tenemos que pensar en una promoción que sea súper atractiva para que ellos sean atraídos nuevamente hacia nuestro servicio o hacia nuestro producto, ya sea con algún cupón de descuentos. Definitivamente esto depende del modelo de negocio de cada uno de ustedes, y también de manera así que podamos reactivar la interacción con el cliente. Siempre nosotros desde MBlue vamos a recomendar que tengamos como objetivos concretar una venta. Esta misma no debería ser el foco principal del mensaje si quieres recuperarlo, pero tienes que volver a enamorarlos, al igual que lo hacemos nosotros en las relaciones personales. Normalmente nosotros no contactamos a un amigo, un viejo amigo, para pedirle un favor, ¿no? Rara vez hacemos eso, pero le hablas y se ponen al día primero, y luego le pedimos el favor. Y luego, la última métrica que nos trae para este webinar es el ROI. ¿Qué es el ROI? El ROI básicamente es una métrica que indica el valor o beneficio económico que ha generado cada una de las acciones de marketing que hemos implementado. Toda acción se realiza con un objetivo y es el de proporcionar resultados para la empresa. Para calcular el ROI se utiliza la siguiente fórmula, que es el ingreso menos el costo de campaña sobre los costos de la campaña por 100 bases, como la fórmula que estamos viendo en pantalla. Nosotros desde MBlue siempre recomendamos hacer este cálculo por campaña y no sobre el total de los envíos, ya que de esta manera podemos identificar qué campañas están teniendo un mejor desempeño en cuanto al retorno de inversión. Podemos tener muchas campañas, podemos tener muchos envíos, pero es importante identificar quiénes están funcionando, cuáles no están funcionando y quiénes están generando un mejor retorno de nuestra inversión, de nuestro dinero. Y una vez más, siempre debemos aclarar que dentro de una estrategia email marketing completa, no todos los envíos están destinados a la venta de un producto o servicio, sino que forman parte de un todo, donde donde dependiendo de los objetivos y el modelo de negocio se podrá analizar si la estrategia es rentable o no. Dicho esto, es importante que todos los objetivos que definas lo tengamos dentro de nuestra herramienta de Web Analytics. En este caso, la más común y la más utilizada es Google Analytics, ¿no? Pero podemos utilizar cualquier otra. Y asignarle un valor monetario a cada uno de los objetivos, y en base a esto, pues, nosotros vamos a poder calcular el ROI con respecto a las campañas que estaríamos realizando.
Dicho esto, la pregunta sería, ¿cómo accionar para mejorar el ROI de mi campaña? Perdón. Y acá es donde empezamos y continuamos haciendo los análisis. Por ejemplo, analizar y reformular estrategias. Ya tenemos todos los datos. Ya sabemos qué campaña es la de mayor rentabilidad, qué campaña es la que tiene menor rentabilidad, es decir, se está generando ingresos y cuáles no lo están haciendo. Ahora es el turno de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de que puedan analizar y reformular las estrategias mediante este proceso, ¿no? La idea es que podamos entender el comportamiento de los usuarios y poder personalizar las comunicaciones cada vez más a través de la segmentación por categoría, por género, por ticket promedio de compra, por intereses, etcétera. Mientras más personalicemos nuestras comunicaciones, mayor será el retorno de la inversión que generemos. Otra acción es cruzar métricas. Por ejemplo, el clics versus la conversión. O sea, no solo el tema de tener un clic es algo bueno, sino que es la primera parte de toda la conversión. Cuando tenemos un tracking efectivo, podemos identificar, uno, el costo de la inversión que se ha generado por mail, como también el nivel de la efectividad y la aceptabilidad que tiene nuestra plataforma de e-commerce o nuestros envíos, ya que el clic solo genera tráfico, pero también este tráfico tiene que llegar a su destino final, que es la adquisición. Como ven, hasta ahora todo lo que hemos conversado en estos minutos nos llevan de la mano a decir que tenemos que analizar y manejar claramente todo nuestro tema estratégico. Para medir más adelante que solo un clic en el lugar o un estilo de link, un botón o texto como ustedes lo deseen configurar en su HTML, este nos debe permitir identificar qué es más apetecible para el consumidor, como también qué imagen, color influyó a realizar el clic, para que de esta manera nosotros podamos optimizar nuevos comunicados, a segmentar aún más la información de acuerdo a lo que nosotros estamos encontrando. El lifetime value, más que un valor del cliente en sí mismo, es el nivel de interacción que el cliente tiene con la marca. Es decir, no lee tus envíos. Si no hace clic, es una métrica que puede poner en riesgo la retención y definitivamente la fidelización que conlleva la recomendación y la recompra del servicio de nuestros productos. Conocemos muchas técnicas de venta que podemos utilizar, pero hay que generar técnicas de retención. Normalmente para las técnicas de retención hay muy pocas estrategias, pero el mail ayuda muchísimo en este aspecto. El mail es un socio que podemos utilizar de manera fiel, que nos va a acompañar. Y como último punto, sobre las acciones para mejorar el ROI, tenemos lo que es el remarketing versus el cross-selling. En este caso, definir el tema de remarketing no es solo otra cosa que actuar sobre las visitas o actuar sobre una interacción que ya hemos tenido. Es tener definido bien el tema del producto querido que ha tenido nuestro cliente o el producto por interés que puede ser de un cliente potencial. Quiere decir, si nosotros enviamos algún tipo de comunicación y esta comunicación realizó algún tipo de actividad a nuestro cliente, estar preparados a generar acciones personalizadas y segmentadas en respuestas a ellos. Ahora, para que nosotros podamos complementar sus experiencias de usos de dichos productos, que el cliente puede haber adquirido o manifiesta algún tipo de interés con otros que pueda obtener y así percibir adecuadamente el interés de la marca, la idea es poderlos atender correctamente al cliente para poder satisfacer esa necesidad que maneja el cliente. Como lo hemos venido diciendo, queda claro que el seguimiento y la medición durante el proceso de implementación de una campaña de email marketing definitivamente va a contribuir
a aprender de los errores y corregirlos a tiempo. Esto es lo increíble que tiene el mundo digital. El mundo digital, si nosotros analizamos las métricas de manera oportuna, de manera periódica, tomamos análisis, nos permite ver en tiempo real la situación en la que está nuestra campaña y nos permite hacer correcciones. En el acto, correcciones en el camino. Entonces, esto nos da mucho tiempo para que nosotros podamos trabajar. No se olviden, siempre entender las conductas de la audiencia, captar nuevos prospectos, aumentar las ventas y marcar puntos propios de referencia, es decir, que funciona para nuestra empresa y en nuestra propia industria y para ello lograr el éxito de nuestras campañas. Es importante identificar qué es lo que nos sirve a nosotros, qué es lo que nos camina. Y esto es lo que podemos lograr nosotros con las métricas. Ahora, tenemos algunas preguntas que me gustaría dejarles para que lo mediten, ¿no? Básicamente, dentro de nuestras estrategias estamos pidiendo los mails a nuestros clientes efectivos y potenciales, y aunque no lo crean, muchas empresas no lo hacen, y acá estamos perdiendo materia prima muy importante para nuestras campañas. Registramos los mismos en una base para poder alertarle a nuestras propuestas y o promociones y mantenerlos actualizados. Lo más probable que muchas personas manejen una base de datos, pero estoy casi seguro que muchas empresas, no en todas, vamos a encontrar que cada área tiene su propia base de datos y no están consolidadas en un gran archivo, en una gran base de datos que nos permita a nosotros poder hacer acciones mucho más específicas. Otra pregunta que es importante que nos la hagamos. ¿Llevamos adelante tácticas de cross-selling? ¿Hacemos este tipo de estrategias? ¿Solo pensamos en hacer ventas o contemplamos también la fidelización del cliente? ¿Comunicamos nuestra propuesta de valor, nuestro valor diferencial? Solamente quiero dejarle estas 5 reflexiones para que las analicemos y vemos cómo estamos dentro de nuestras estrategias y qué acciones podemos realizar. Quiero agradecerles el tiempo que nos dieron y bueno, estoy abierto a recibir las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por tu presentación. Ya estamos recibiendo a través del panel de preguntas varias consultas para que puedas ir respondiendo. Así que yo me voy a encargar de leerte algunas de ellas como para que vayas respondiendo. Tenemos más o menos 15 minutos como para antes de finalizar, así que con gusto pueden ir volcándolas. Vamos a primero una pregunta que hace Rodolfo Viola, que dice, ¿cómo identifican el ingreso de la campaña segregando del resto de los ingresos? A ver, si entiendo bien la pregunta, podemos estar hablando cómo podemos identificar el ingreso del correo sobre los otros correos. Básicamente, y acá me permito hacer un paréntesis. Identifiquemos claramente lo que es una campaña con un envío independiente. ¿Qué sucede? Una campaña es un conjunto de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, y un envío o acción en este caso, básicamente es lo que compone la campaña. ¿Cómo podemos identificar la diferencia si nuestra campaña llegó a objetivo o no llegó a objetivo? Básicamente con el primer indicador, que es el ratio de apertura, el open rate. Este va a ser el primer indicador que vamos a tener si la persona le produjo algún tipo de interés el envío que hemos realizado. Jonathan, acá claro que Rodolfo volvió a mencionar que él se refería a ingresos para el cálculo del retorno sobre la inversión. Ah, correcto. Ya, entonces estamos hablando básicamente del ingreso de dinero. Mira, hay varias formas. Por ejemplo, si tú tienes dentro de tu plataforma acciones que puedas hacer configuración con un Google Analytics o con un e-commerce,
tú puedes generar integraciones y generarles un valor adecuado a cada uno de tus envíos y de acuerdo a la conversión que tú estás realizando puedes generar el cálculo. Acá es importante que tú puedas generar, como te digo, estas integraciones con las plataformas que estés utilizando, sea en Blue u otras, y de manera tal puedas generar el cruce de la información con el valor de conversión. Eh, Nosotros lo hemos visto con varios clientes que integran la plataforma con Google Analytics y tienen estos resultados de tickets, ¿no? ¿Cuánto representó el envío? ¿Cuánto representó la campaña sobre el total del envío? Pero esto lo podemos hacer, como te digo, básicamente con una integración simple con Google Analytics, es el caso de la herramienta de Web Analytics que utilizas. Perfecto, entiendo que está respondiendo entonces la consulta de Rodolfo. Angelique González consulta, en nuestra empresa enviamos algunos correos solicitando reuniones. ¿Esto está mal? Porque no recibimos feedback. A ver, y qué bueno que me has hecho esa pregunta porque yo hacía eso. No está mal que nosotros hagamos solicitud de reuniones por correo electrónico, pero hay algo que yo siempre pregono, que es zapatero tu zapato. Yo creo que para nosotros solicitar reuniones con nuestros clientes, lo mejor es poder generar la atención de llamadas telefónicas, algo mucho más personalizado. Ahora, si nosotros definitivamente queremos buscar estas interacciones a través de correo electrónico, lo importante es poder generar un correo eminentemente personalizado y que sienta que está yendo dirigido a ellos. ¿Qué sucede? Muchos de los correos que nosotros recibimos, que los recibo yo también, nos dicen para invitarnos a una reunión. Nos solicitan reunión, pero si ustedes se fijan en el cuerpo del correo, prácticamente nos están vendiendo. O sea, tenemos esto. A los clientes no les gusta que los vendan, a los clientes les gusta comprar. Demos la información adecuada para que genere curiosidad y esto puede generar el call to action de poder generar una reunión. Ahora, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, se me ocurre así rápidamente que haría? Tendría en el correo un botón quizás de call to action que diga más información, un web, un link, y ese link taguearlo y asignarlo a un grupo. Entonces, podemos identificar todas las personas que estuvieron interesadas en ese link y ahí generar una nueva acción, quizás mucho más limpia dentro de la cantidad de correos enviados para hacer la acción de llamada. El mail te puede ayudar en eso. Tú puedes hacer esa acción de determinar cuáles son los intereses reales de la persona, identificarlos quiénes son y simplemente ya contactarlos directamente con una base mucho más amplia. Bien, Jonathan, pasamos a una pregunta que nos hace o que te hace Verónica Menéndez al respecto del concepto de cross-selling, si lo podrías explicar o detallar un poco más. Ya, bueno, cross-selling es un tema súper amplio que por lo menos a mí me interesa bastante que se pueda revisar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos temas de cross-selling, es muy importante que podemos generar acciones y poder generar las interacciones que nosotros buscamos. ¿Qué sucede? Si nosotros podemos hacer acciones de acuerdo a diferentes actividades que la persona ha tenido y buscar los intereses que en sí ha tenido por un producto actual un cliente potencial, la idea es que nosotros podemos sacar toda esa información que nos da de la experiencia del mail para poderlos atacar. En otras palabras, hacerle un seguimiento ya claramente a la persona para nosotros poder de esta manera saber qué es lo que quiere, qué es lo que está haciendo y poder generar otro tipo de acciones de acuerdo a la información que podemos ir obteniendo a las actividades de correo que él realiza. Tenemos diferentes formas que nosotros podemos atacar un cliente a través de plataformas. Por ejemplo, una de ellas puede ser a través de mails. Otra acción, podemos trabajar acciones con SMS, generar, por ejemplo, acciones
que se complementen. En español, por ejemplo, les digo, enviamos información a un cliente o a un correo, a un grupo destinatario, y si nos abre el correo, le podemos enviar otro correo. Pero ¿qué pasa si el correo no nos abre? Podemos generarle alguna acción de SMS. Si no nos abre el correo, le enviamos un SMS invitándolos a que nos pueda llevar a otra acción. Si podemos hacer acciones también, por ejemplo, de push notification dentro del browser. O sea, hay mucha información que tú puedes utilizar dentro de la plataforma. Por eso que en un inicio nos presentamos como una plataforma multicanal. De esta manera, utilizando todas las plataformas, todos los medios de comunicación que tú tengas, puedes hacer todo este cruce de información que necesitas para poder llegar a la persona de manera adecuada. Es importante que podamos tener claro cuáles son todos los datos y la infraestructura de datos que tú cuentas dentro de tu base de datos y ver la calidad de cómo se ha venido manejando el total de tus contactos. Muchas empresas solamente tenemos un correo electrónico. Entonces, si tenemos solamente un correo electrónico, hay que hacer acciones para identificar qué es lo que nuestra audiencia busca, qué es lo que nuestra audiencia le gusta y por qué no, qué es lo que le disgusta de nosotros. Entonces, es importante, como te digo, tener claramente identificadas nuestras bases de datos y sobre eso poder hacer acciones de acuerdo a las plataformas que tengamos de comunicación y a los mismos datos que ellos nos permitan tener para poder generar acciones mucho más relevantes. Bien, Jonathan, seguimos con otra pregunta. En realidad voy a unificar dos preguntas en una porque están relacionadas con el Open Rate. En el caso de Vanessa Caballero, pregunta ¿hasta qué tiempo es prudente esperar para tener certeza de la tasa de Open Rate? Y Ángel Ugarte dice si es posible tener un Open Rate de más del 100%. A ver, respondo la segunda, que es más fácil, ¿ya? O sea, tener un open rate del 100%, más del 100%, la verdad, sí, sí se puede. Ahora, que se logre es muy, muy, muy difícil. Básicamente significaría que si tienes un open rate del 100%, es que toda tu audiencia te abrió el correo más de una oportunidad. Ahí ya superaste el 100%. Que se da, por lo menos en mi experiencia, nunca lo he visto. Pero que matemáticamente se puede hacer, se puede hacer. Y la otra pregunta, sobre cuánto tiempo podemos tener claro el tema del open rate. Nosotros básicamente para tener claro un tema de métricas, pedimos esperar 3 días, 72 horas. Pero 72 horas no solamente para tener el dato exacto del open rate o de los clics, sino para también tener el dato de los rebotes. El open rate prácticamente tú lo vas teniendo, lo puedes ver en los reportes minuto a minuto, a medida que se van generando los envíos. Ahora, los envíos básicamente tienen un impacto de 1 o 2 días en apertura, que son básicamente donde tenemos el grueso de las acciones sobre el correo. Pero para que tú puedas tener un panorama mucho más global, tú puedes esperar a unos 72 horas para que también puedas evaluar también tus tasas de rebote. Bien, avanzamos con una pregunta de Miguel Guevara que dice ¿cuál es la diferencia entre ROI y Payback? Muy buena pregunta. Acá lo que tenemos que analizar, y para serte sincero, a ver, el ROI básicamente tenemos el retorno de nuestra inversión. Y el payback básicamente es el valor que estamos nosotros recibiendo por ticket. Entonces, yo me inclino a hacer un análisis de ROI porque es algo mucho más macro que ser algo más detallado por valor de ticket. Para ser sincero, el concepto de payback no es un concepto que personalmente acá lo manejemos mucho, ya en mi caso, pero básicamente lo que yo he visto con nuestros clientes se enfocan más en el ROI. Ahora, no tengo ningún problema que
yo me puedo documentar un poquito más y encantado de poderle dar mayor cantidad de información después del webinar. Encantado de poderlo compartir con él y prometo conseguir más información al respecto. Bien, perfecto. Aclaro que Jonathan ha dejado, está en pantalla, su correo electrónico para conectarlo directamente quien así lo considere necesario. Vamos a una pregunta que también seguimos viendo sobre OpenRate, que Oscar Cortés te pregunta si hay un OpenRate mínimo para considerar aceptable. A ver, normalmente cuando estamos hablando de clientes que, por ejemplo, que no sean cuponeras o que realicen este tipo de envíos, nosotros decimos que un open rate aceptable puede estar mínimo entre un 10 y un 13%. Es lo que nosotros consideramos que es un open rate óptimo. Ahora, si nosotros podemos hacer acciones segmentadas, acciones personalizadas, definitivamente los resultados son mucho mejores. En Perú tenemos casos de clientes que trabajan muy fuerte con el tema de segmentación y personalización, y hemos visto que han llegado a open rates que superan a veces el 30, 50 o 60% en algunas campañas. No te quiero decir que esta sea una regla, pero mientras más segmentación hagas, mientras más personalización hagas, tus correos sean con contenido mucho más relevante, tu reputación va a ir subiendo cada vez más y te vas a hacer mucho más importante para tu audiencia. Y esto con el tiempo te debe llevar a generar tasas de apertura mucho más importantes, pero como digo, para iniciar entre un 10 y un 13% lo podrías considerar óptimo, como mínimo. Bien, acá hay distintas preguntas. Hay una que está relacionada con la plataforma de Enblue que la hace Felipe Espinosa y que dice, ¿cuál sería el diferencial que ofrece Enblue sobre otras plataformas como MailChimp, por ejemplo? Mira, te agradezco la pregunta. Nosotros por política no hablamos acerca de otras plataformas de la competencia, pero sí te puedo decir que en el caso de Enblue, bueno, no es el mejor lugar para hablarlo, pero quiero responder la pregunta. Tenemos muchos valores. Uno, que somos la única plataforma omnichannel que hay en Latinoamérica. Dos, tenemos presencia local en casi toda la región. Tres, tenemos un soporte tenemos un soporte online que es de muy alto nivel, de muy rápida acción y reacción. Entonces, son valores que a la larga identifican mucho la diferencia entre una y otra, pero la atención que nosotros te damos, que es una atención personalizada, la continua actualización de la plataforma, nos hacen y nos han convertido en líderes en la región al nivel de clientes, de envíos, conversaciones, como le llamamos nosotros. Es importante que tú sientas que cada vez que vas a contratar una plataforma de email marketing o cualquier otra plataforma, no sientas que son tus proveedores, sino que veas que son tus socios y que ellos están de la mano y completamente identificados con tus objetivos. Y en este caso es lo que nosotros en Enblue hacemos. Bien, hay muchas preguntas relacionadas con OpenRate, con ROI, como en el caso de María Alejandra Echeverri Sarmiento, que dice, ¿cuándo los correos llegan a la carpeta de spam por alguna razón? ¿Esos OpenRate y el ROI cuentan de igual manera? A ver, cuando tú haces un envío, ¿ya? Obviamente el envío, tú tienes que tener una notificación que es si el correo se entregó o el correo no se entregó, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos los envíos y nosotros llegamos a los servidores de destino y el servidor de destino ya te dice que el correo está entregado. El servidor destinatario lo que va a hacer es definir a dónde lo va a enviar, si lo va a enviar a spam o lo va a enviar a bandeja de entrada. Para esto hay muchos análisis dentro
previos antes de la entrega. Por ejemplo, el tipo de sender, el contenido, el medio por el cual se envió, si es una empresa seria, no es una empresa seria, la reputación, etcétera. En este caso, por ejemplo, el spam, el correo que va a spam, es un correo que va a llegar a bandeja, ¿ya? Pero no va a tener una mayor conversión porque rara vez una persona que recibe un correo en spam lo abre, prácticamente lo borra. Entonces, no te suma mucho a tu ROI, ¿no? Es por eso que es muy, muy importante seguir las buenas prácticas de envíos de correos, tanto en el asunto, en la composición del correo, en el cuerpo del correo, en el desarrollo de la pieza HTML. Todavía hemos visto clientes que piensan que lo que es bueno para web es bueno para mail y no es así. No debemos pensar de esa manera, pero debemos trabajar fuertemente en conjunto en poder superar la barrera del spam. Por este caso, podrías verlo como el spam como si fuera una merma de acuerdo a la inversión que has realizado. Perfecto, Jonathan, dos comentarios. Uno, muchos están preguntando si se comparten los slides. Les comento que a todos los registrados se les va a se les va a enviar un correo de seguimiento y se va a estar grabando el webinar y también se les van a compartir los slides. Por otra parte, Manuel González de Panamá dice que tuvo la oportunidad de asistir a una charla sobre personalización y omnicanalidad de Eric de Blue, allí en el e-commerce day en Panamá, y que si está muy interesado, que quiere que retomen contacto desde Blue bueno, por la contratación de la plataforma, seguramente le harán seguimiento, ¿verdad? Sí, en todo caso te pediría que para agilizar el tema, envíame un correo con tus datos y yo lo canalizo con el equipo de Centroamérica, no hay ningún problema. Perfecto. Así que nada, les pedimos disculpas. Hay dos o tres preguntas más por lo menos. Estamos en tiempo cumplido. Si te parece, pues, elijo una pregunta o dos más y después todo lo que queda pendiente tienen la posibilidad de conectar entonces a Jonathan por su correo. Les pedimos disculpas a veces por un tema de tiempo, no llegamos a responder todos. Hay mucho interés, entendemos, hay diversidad de preguntas y de inquietudes, pero bueno, la idea es estar y ponerlos a disposición, no solo para que conozcan más sobre Blue, sino también que perfeccionen su estrategia de email marketing y marketing automation y contar con el apoyo de los especialistas de Blue para esto. Vamos, si te parece bien, Jonathan, a una o dos preguntas más. Dale. Esta pregunta la hace Cristian Alarcón y dice que con indicación que los clientes quieren recibir información, no siempre el servidor de la empresa puede estar, o en algunas oportunidades puede estar bloqueado por mensajes con ciertas estructuras. Lo que pregunta es si existe en Blue una forma para que los mensajes lleguen al destinatario o solo se debe dirigir al cliente y pedir la liberación del bloqueo del servidor. Esto es un trabajo en equipo, ¿ya? Esto es un trabajo en equipo. Lo que podemos hacer, y que en algunos casos le pedimos a nuestros clientes, es que a veces los correos no llegan a destinatario porque el correo corporativo tiene diferentes formas de bloquear, tiene sus propias reglas de seguridad que ellos implementan en sus servidores. Mucho sirve, por ejemplo, es que nosotros les podemos enviar las IPs de las cuales hacemos nuestros envíos y ellos pueden hacer una limpieza de IPs y asignar nuestros rangos a una whitelist. Eso ayudaría mucho a que el cliente pueda recibir los correos. Hemos trabajado con diferentes empresas sobre esto. Hay diferentes, por ejemplo, proveedores, está el Office 365, está el G Suite, etcétera, y cada uno tiene sus propias reglas, tiene sus propias condicionantes. Entonces es importante entenderlas, pero la acción más rápida e inmediata que podemos hacer es lo que llamamos el blanqueo de IPs y generar, por ejemplo, tenemos el caso de un cliente acá en Perú, que nos contrató el servicio y no está acostumbrado para recibir internamente un volumen masivo, porque nos contrató el área de recursos humanos. Entonces, nosotros, el área de recursos humanos le envía el correo a los 15.000 trabajadores que tenían y sus servidores sufrían,
porque recibía mucha carga de comunicación. Entonces, nos sentamos con el cliente, investigamos, analizamos, y lo que hicimos fue generar unas reglas especiales de envío para ellos. Lo que hay que revisar es caso por caso qué es lo que está sucediendo y buscar la mejor manera. O sea, hay muchas soluciones que son similares para todos los clientes y hay otras que tenemos que analizar de una manera mucho más exhaustiva para poder dar la solución adecuada. Bien, Jonathan, una última pregunta y ya quedan algunas pendientes. De nuevo pedimos disculpas, pero sí está la posibilidad de conectar de forma directa a Jonathan a su correo, el que figura en pantalla. Vamos con una última de Paola Morales que dice, en Colombia, ¿cuáles son las tendencias más efectivas en cuanto a email marketing? Hago un comentario, no sé, Jonathan, si vos querés comentar sobre el reporte que hacen de Latinoamérica, que sería también recomendable referirlo, ¿no? Entiendo. Sí, justo la semana pasada se hizo una presentación en AMDIA, en Buenos Aires, en donde se juntaron todas las empresas que dan el servicio de email marketing latinas, y se hizo un estudio básicamente cuáles eran las tendencias, cuáles eran los rubros, los indicadores, etcétera. Este informe todavía no está listo, pero tengo entendido que en unas pocas semanas va a estar disponible para que las personas puedan acceder a ello. Eh, Te mentiría decirte cuáles son las tendencias que hay en Colombia. Si bien es cierto, he estado un par de veces en Bogotá, pero no conozco mucho la industria colombiana. Si gustas, puedes escribirme a mi correo y te puedo poner en contacto con Alejandro López, que es nuestro country manager en Colombia, y él puede ayudarnos a responder mucho mejor esta pregunta. Aventarme a responder de cuáles son las tendencias en Colombia, como te digo, no te sabría decir cómo está la industria por allá. Pero te damos la facilidad que Alejo, nuestro country manager, te pueda ayudar con esa respuesta. Bueno, muy bien. Queremos agradecerle a toda la audiencia de Latinoamérica. Hemos tenido participantes de toda la región, el habernos acompañado. A Jonathan, el speaker, a Jonathan Montoya, Country Manager para Enblue en Perú, agradecerle su charla y el haberse tomado este tiempo también para responder a todas o la gran mayoría de las preguntas que han realizado. Quedan sus datos de contacto para que lo conecten de manera directa si ha quedado alguna pregunta sin responder o alguna inquietud. Y también comentarles nuevamente, reiterarles que van a estar recibiendo todas las personas que se registraron por correo, un correo de seguimiento donde van a poder ver el material y también la grabación de este webinar. Así que de mi parte, Lorena Amarante de OM Latam, de parte de Enblue, de Jonathan también, aunque te voy a dejar a vos las palabras finales, agradecerles el habernos acompañado una vez más y recordarles que este webinar es el 10º de estos webinars, este ciclo que ha diseñado Enblue para que ustedes se puedan certificar de manera gratuita en email marketing y marketing automation. Así que los que no hayan podido participar en los otros webinars han quedado también grabados para que participen y cumpliendo un porcentaje de consumo de contenidos de estos webinars van a poder acceder a la certificación. También nos pueden conectar para más información sobre esto. Así que agradecida, Jonathan, queda en vos las palabras de saludos finales. Bueno, nuevamente agradecerles a todos el tiempo que nos han regalado para poder ofrecerles estos tips acerca de métricas, ponerme a su disposición para cualquier información adicional que puedan necesitar. Pedirles no se pierdan este ciclo de webinars, se viene uno próximamente, el 11º, que también va a ayudar a poder generar la certificación. Así que, bueno, yo, Jonathan Montoya, country manager de Perú, de Enblue, y todo Enblue, quedamos a su disposición para lo que puedan necesitar. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.